buenas tardes a todos. Para Fundación UNAM es muy grato darles la bienvenida para continuar con nuestra serie Las lecciones de la pandemia. Tuvimos la enorme satisfacción de contar con la presencia del rector en la inauguración de nuestro evento, con una presentación de una conferencia magistral de José Narro, el rector de la universidad, quien nos presentó una serie de datos, una serie de informaciones, una serie de reflexiones sobre el manejo y la importancia de esta pandemia. Hoy vamos a continuar con este análisis. Las lecciones de la pandemia nos van a permitir hoy, a través de este conocimiento, saber cuál ha sido el origen y el alcance del COVID-19. Vamos a tener la satisfacción de tener presente aquí al doctor Rafael Ojeda Flores, a la doctora Susana López Charretón, al doctor Samuel Ponce de León, y agradecemos a nuestra moderadora Marilena Trujillo Ortega que nos haga favor de llevar adelante la conducción de esta mesa. Ya señalaron en la presentación anterior el terrible impacto que ha tenido este virus, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, sus terribles implicaciones y el desafío que ha significado para la ciencia y para la investigación tratar de ponerse delante de la solución de este problema. Ya vimos que hay algunas medidas terapéuticas que han ayudado a sobrellevar esta crisis: la higiene de manos, el cubrebocas, la sana distancia, el manejo adecuado de políticas públicas que den cauce con acciones adecuadas a la instrumentación de esta medida. Y hoy tuvimos una buena noticia. En la mañana se anunció en la conferencia que estuvo presente el presidente López Obrador de que pronto se habrá de fabricar esta vacuna en nuestro país. Está liderando este proyecto, y lo mencionábamos en la ocasión anterior, sin conocer todavía lo que estaba haciendo en relación a este proyecto, el ingeniero Carlos Slim, consejero de nuestra fundación, un gran apoyador de las acciones que realizamos en ella y un actor que se ha comprometido decididamente para batallar contra los impactos de esta pandemia. Este es un paso adelante, sin duda, que se fabrique en México esta vacuna y que se le empiece a ver un horizonte temporal, genera ya un optimismo y una visión distinta respecto a los retos que tenemos que superar. Conocer este virus, saber mejor cuál es su origen, cómo se ha desarrollado, es el tema de la sesión de hoy. Agradecemos a todos su presencia y agradecemos a Marilena Trujillo que nos haga favor de conducir esta mesa. Los coordinadores todos han sido un baluarte decisivo, no solamente para la realización de este foro, sino en los 6 anteriores que hemos venido realizando, en donde hemos puesto en la mesa temas muy sensibles, reflexiones muy pertinentes y sobre todo un análisis de los problemas que han atacado a la coyuntura y que, como en el caso de hoy, ocupan la atención no solo del país, sino del mundo. Gracias por eso, por su aportación, gracias por su colaboración, y escucharemos con toda atención sus mensajes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Mit, por estas palabras, este mensaje que nos dan a todos los asistentes a este foro. Como bien dice usted, y le agradecemos también que ser mensajero de tan buenas noticias que se han dado en referente a la vacuna y seguramente el control de esta enfermedad. El día de hoy, como bien menciona usted, vamos a trabajar en el origen y el alcance de esta enfermedad, para lo cual la temática que nos va a llevar precisamente va a ser ver estos aspectos clínicos, pero sobre todo también esta parte epidemiológica de la enfermedad. Y seguro que, como fue en la mesa anterior, tenemos muchas preguntas que hacer, y para eso los vamos a invitar que a través del chat de Face o de YouTube, según como estén ustedes conectados, nos hagan favor de escribir sus mensajes para que al final de las 3 pláticas que vamos a escuchar, empecemos ustedes, yo a transmitirlas y los ponentes precisamente a darnos respuesta a ellas. Al final, nuevamente le vamos a pedir al licenciado Mit que nos haga una conclusión precisamente del tema que estamos tratando. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con la primera plática que tenemos, para lo cual los coordinadores de los consejos y Fundación UNAM tuvieron bien invitar, como ya se había mencionado, al doctor Rafael Ojeda Flores. Déjenme decirles una breve
semblanza de él. Él es médico veterinario zootecnista, maestro y doctor en el área de ciencias, pero específicamente en la parte ecológica de las enfermedades. Él ha tenido diferentes experiencias académicas y profesionales en universidades como la de California, Harvard, Columbia. Es profesor de tiempo completo de la facultad antes mencionada y obviamente ha trabajado en la formación de personal como a nivel de pregrado y grado en esta universidad. Él lo que más le interesa, y es lo que seguramente lo que nos va a empezar a platicar en los próximos minutos, en su línea de investigación es precisamente la pérdida de la biodiversidad y la emergencia que se ha dado precisamente por estos cambios en la ecología, en los agentes infecciosos, y que esto tienden a ser una amenaza en la salud, en el caso de él, en los animales, y se han hablado si precisamente hay zoonosis o no zoonosis y afectan la salud pública, o lo que manejamos mucho en la medicina, una salud. ¿Okay? Él tiene diferentes publicaciones y ha tenido publicaciones y experiencias precisamente en este tema de los murciélagos que se ha mencionado en estos últimos meses. Sin más preámbulo, le pediría al doctor Rafael Ojeda si nos hace el favor de poner su presentación e iniciar su plática. Gracias. No puedo más que empezar agradeciendo la invitación a participar con ustedes. La forma en la que nosotros abordamos el estudio de las enfermedades infecciosas se puede ver muy bien representada en este esquema de un artículo publicado en el 2015, en donde está representada la organización de la vida, desde los niveles de moléculas y genes en la parte inferior hasta el nivel de organización a nivel ecosistémico, y a lo mejor podríamos poner arriba la biosfera. Los aspectos ecológicos están relacionados justo con los niveles de organización superiores, donde están los ecosistemas, las comunidades ecológicas, tal vez las poblaciones. Los aspectos epidemiológicos están en el nivel de las poblaciones principalmente y tienen que ver relaciones muy importantes con a nivel individual, y los aspectos clínicos a nivel de los individuos que se enferman están ahí, en los niveles desde individuo hasta los genes que constituyen a las células, a los organismos y a los sistemas. Este artículo es muy interesante porque resalta dónde impactan las áreas de las ciencias biomédicas en azul, dónde impactan las ciencias de las áreas de la salud pública en rojo, y dónde impactan las ciencias del área ecológica en verde. Y del lado derecho resalta justamente los posibles enlaces que hacen falta para que trabajemos de manera conjunta, de tal suerte que lo que tendríamos que abordar es una aproximación que conjunte estas diferentes visiones, estas aproximaciones complementarias para entender algo que es sumamente complejo, es la emergencia de las enfermedades infecciosas. Vale la pena definirlas, las hemos hablado mucho de ellas. Definir a las enfermedades infecciosas emergentes son aquellas que recientemente han cumplido alguna o algunas de estas características, que han ampliado su área de distribución geográfica, que han infectado a humanos por primera vez, que han evolucionado en nuevas cepas o que han aumentado su patogenicidad. El virus SARS-CoV-2 cae dentro de 3 de estas categorías. Algunas otras características importantes de estos virus o estos agentes infecciosos emergentes es que mayoritariamente son causados por virus, y estos tienden a tener un rango amplio de hospederos, es decir, que infectan a diferentes organismos. El 75% de estos patógenos humanos emergentes son zoonóticos, y el 26% de ellos se comparten entre animales silvestres, humanos y animales domésticos. Aquí vale la pena resaltar que desde mi concepción los virus, la zoonosis, no nada más son aquellas enfermedades que pasan de los animales a los seres humanos. La zoonosis, en un concepto más amplio, son enfermedades compartidas entre diferentes organismos que se pueden estar moviendo tanto de las poblaciones de animales hacia las poblaciones humanas y viceversa. Es muy importante, y este es otro mensaje que quiero dejar aquí, que este reconocimiento de que las especies silvestres albergan y participan en la transmisión de enfermedades puede llevar a un temor poco fundamentado hacia los animales, tanto domésticos como silvestres. Dependemos de ellos, dependemos de la interacción con ellos, y no debe de estar estigmatizada porque son mucho más que especies que pueden albergar organismos patógenos. Dentro de aquí de la Universidad Nacional yo tengo
la oportunidad de dar una clase de posgrado que lleva ese título, se llama así, Proceso de Emergencia de Virus Zoonóticos, y abordamos durante todo un semestre los factores, las etapas y los diferentes elementos que participan en este proceso de emergencia viral. Puedo mencionar brevemente que necesitamos a grandes rasgos, combinar mucho conocimiento, aquel que está relacionado con cómo los virus evolucionan y se mantienen mayoritariamente en animales de fauna silvestre. Se transmite, estos virus se transmiten atravesando una barrera de especie para causar una infección productiva en un hospedero secundario y taxonómicamente distinto, es decir, un animal distinto al reservorio original. Se inicia un proceso patológico que produce enfermedad, y mediante infecciones repetidas dentro de la especie hospedera secundaria se mantiene y se amplía, y puede generar la suficiente morbilidad y o mortalidad para que sea detectado y caracterizado como un problema de salud de importancia local, regional o global, como es el caso, ¿no? Esta imagen tiene los colores del semáforo, en donde para mí es sumamente importante resaltar que el contacto entre las especies hospederas, cuando se rompen esas barreras y nosotros nos invadimos las zonas naturales y favorecemos el contacto con estas especies, es justamente cuando se desencadenan estos procesos. Y hay una enorme cantidad de factores involucrados que nosotros podemos estudiar en cada una de estas etapas, desde la diversidad de especies hasta cómo se evolucionan estos microorganismos y pueden adaptarse a nuevos hospederos. Las etapas primordiales regularmente se pueden dividir de muchas formas. Aquí están divididas en 4 etapas. Las 2 primeras son un prerequisito y básicamente son el contacto que ya mencionamos y la transmisión interespecie para pasar de una especie hospedera a una especie secundaria, que en el caso de esta enfermedad somos nosotros los seres humanos. A veces pueden necesitarse de vectores de transmisión u hospederos intermediarios. Se ha propuesto que en este caso un hospedero intermediario podría ser el pangolín, pero todavía estamos juntando información para corroborarla. Las 2 siguientes etapas enmarcan cambios en la interrelación entre el hospedero natural y los nuevos hospederos. Básicamente son la transmisión sostenida en la nueva especie, que es la que tuvimos desde diciembre, enero, y se fue expandiendo a nivel mundial, que es lo que ha caracterizado esta pandemia. Y la última etapa es la adaptación genética. Esta etapa es muy importante. ¿Por qué? Porque la adaptación evolutiva que sucede entre el virus y el nuevo hospedero, es decir, los seres humanos, en este caso, generan nuevos virus. Los virus se adaptan de manera constante, sus tasas de mutación y adaptación son sumamente aceleradas en comparación con otros organismos como nosotros. De ahí que en un corto tiempo se generen virus que son cualitativa y cuantitativamente distintos al original. Este virus SARS-CoV-2 adaptado al ser humano es distinto al que le dio origen. Eso es muy importante. Parte de cuando terminaba mis estudios de doctorado, y publicamos este artículo con el grupo de colaboradores donde nos dedicamos a estudiar los coronavirus que circulaban en poblaciones de murciélagos mexicanos alrededor del 2012, 2011, se publicó este trabajo en el 2013, e hicimos una caracterización filogenética, filogeográfica, es decir, cómo los coronavirus están emparentados con sus hospederos y cómo están relacionados con el ambiente donde fueron detectados. Hicimos pruebas para estudiar la relación filogenética que expresaban entre los murciélagos y los coronavirus, y encontramos estos datos, ¿no? Que vamos a partir de la premisa de que si estudiamos la evolución compartida de los murciélagos y de los hospederos, podemos comparar qué tan relacionada está su historia evolutiva. Y al hacer estas pruebas, una baja especificidad entre estas relaciones hablaría de que los virus tienen propensión a saltar, a salir del grupo de hospederos. Sin embargo, una alta especificidad tiene una idea tendría una consecuencia de que tenderían a estar juntos. Esa es la premisa bajo la que hicimos estas pruebas. ¿Y qué encontramos? A través de los análisis encontramos que había cambio de hospedero entre los virus de los murciélagos regularmente entre géneros, pero no entre individuos de la misma especie. Es decir, mantenían una buena especificidad filogenética, ¿no? Encontramos que era más importante la determinación de la especificidad dada por factores ecológicos y por ende la transformación de los ecosistemas, ¿no? Encontramos patrones muy particulares del Neártico, es decir, de medio México hacia arriba, y patrones particulares en el neotrópico, de medio México hacia abajo, y encontramos patrones muy característicos en la zona de transición, que es justo donde está la Ciudad de México.
encontramos que estaban dictadas las relaciones mucho más por el sistema inmune de los murciélagos, es decir, características evolutivas, y por características ecológicas, es decir, que tan bien o mal estaba conservado el ecosistema. Y basado en esta información llegamos a una conclusión que se publicó en 2013 que decía que los coronavirus de murciélagos mexicanos tenían una baja probabilidad de volverse zoonóticos. Sin embargo, es algo muy importante para estar estudiando y generando información de cómo se relacionan los virus con los hospederos, en este caso los murciélagos. ¿Cuál es entonces, desde mi punto de vista, el verdadero origen de esta enfermedad y de la mayoría? Es la alteración de los sistemas naturales. Actualmente estamos enfrentando una severa crisis de biodiversidad. Las actividades humanas, nuestras actividades, han impactado y siguen impactando significativamente todos los ecosistemas naturales. Hemos en conjunto como humanidad transformado 3/4 partes de la superficie terrestre y 2/3 partes de todos los océanos del mundo. Estos cambios incluso han llevado a la propuesta de conceptos como que vivimos en una nueva etapa con el nombre de antropoceno, que estamos viviendo una sexta extinción masiva de especies silvestres, y esto es muy importante como mensaje que nos llevemos aquí. Los cambios en el uso del suelo, la transformación de los ecosistemas naturales están acercando a la fauna silvestre con los animales domésticos, con las poblaciones humanas, y esto es en realidad el origen, esto es lo que está facilitando el surgimiento y la propagación de enfermedades, incluidos los nuevos virus como el que estamos viendo. Vamos a empezar a cerrar la presentación con el título que llevamos aquí, que son las lecciones de la pandemia. ¿Qué hemos aprendido entonces relacionado con esto? Hemos aprendido, este artículo fue publicado este año, que las regiones donde hay mucha mayor transformación de los ecosistemas son las regiones que están asociadas con una mayor diversidad de especies zoonóticas, de especies de virus zoonóticos asociados con animales silvestres. Mensajes para llevar finales. El ser humano favorece diversas interfaces entre animales silvestres, domésticos y humanos. Es un punto, estas interfaces son un punto crítico para la transmisión interespecie y el surgimiento de patógenos. Tenemos que estudiarlo como lo son grupos complejos, interacciones complejas, multihospedero, multivector, multiparásito. Hay que incorporar el estudio de factores ecológicos y evolutivos, definir las escalas de estudio y trabajar como empezamos con esta diapositiva entre diferentes escalas de organización biológica. Sin embargo, las interacciones son idiosincráticas y complejas, entonces tenemos que estarnos adaptando en tiempo y en espacio. Necesitamos tener un enfoque transdisciplinario para enfrentar estas problemáticas. Esto es bueno porque genera nuevos paradigmas y nuevas oportunidades de investigación, nos lleva a replantear la conservación, la salud pública, la producción de alimentos, el manejo de los ecosistemas y, algo muy importante, la comprensión de los sistemas biológicos es muy necesaria para desarrollar políticas públicas basadas en ciencia. El estudio de todo lo que he platicado hasta ahorita, que tiene que ver de todos los elementos que tienen que ver con el surgimiento de enfermedades virales con potencial pandémico, su estudio y su monitoreo intensivo hubiera representado o representaría el 2% del costo del impacto que ha tenido lo que nosotros en México decimos, vale más prevenir que lamentar. Última recomendación, no podemos desatender las otras enfermedades. Es los otros agentes, los otros virus, las otras bacterias. Aquí está representado la atención mediática del lado izquierdo que se tiene sobre coronavirus y todo el foco que tenemos ahora ahí. Sin embargo, existen otras enfermedades y otros agentes que son muy importantes de atender y lo podemos ver del lado derecho. La malaria ahorita representa 2,000 muertes al día. Exacto, ahorita sí está superada por el coronavirus SARS-CoV-2, que representa alrededor de 3,000 muertes en la actualidad. Pero las otras enfermedades, el virus de influenza, los virus transmitidos por vectores, los arbovirus, son sumamente importantes de estudiar. Este artículo que acaba de salir el 7 de agosto del 2020 resalta que la sobreatención al SARS-CoV-2 puede duplicar los casos tanto de enfermos como de muertos por malaria en África. Entonces, no podemos sobreatender un virus y dejar de atender a los demás. Hay que replantear el rumbo de nuestra relación con la naturaleza, hay que replantear la educación, hay que replantear la ciencia y la investigación y la comunicación pública de la ciencia. Aquí dejo un código QR si alguien tiene intención de visitar la página y profundizar en alguna de la información que hemos presentado aquí. Muchísimas gracias.
Si ustedes me permiten, voy a presentar a la doctora Susana López Charretón. Ella es licenciada y doctora en biomédica básica de la UNAM. Ella es profesora titular de nuestra universidad, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, trabaja en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, y su área de investigación es muy interesante, porque ahorita ya que conocimos esta primera parte de dónde estaba el virus, cómo es el medio ambiente, cómo nos afecta el medio ambiente, solo tenemos que conocer precisamente al malo de la película, y el malo de la película pues son los virus o son las bacterias siempre. En este caso es un virus. Y entonces en este caso la doctora Susana López, que le gusta esto de biología molecular en particular, ha trabajado prácticamente 30 años en esta parte, perdón, no debía decir los años, somos mujeres, pero en este caso tenemos el interés, ella tiene el interés precisamente en virus que afectan a los niños en la parte de gastroenteritis, publicado cualquier cantidad de cientos de artículos en ello. Yo participé con ella en el 2009, precisamente cuando tuvimos el problema de influenza, y trabajamos, y en ese caso el que querían hacer el malo de la película obviamente también era un virus, pero en ese caso no eran los murciélagos, eran los cerdos, y ella fue parte pilar de las investigaciones para precisamente determinar de qué había pasado en México en ese momento con la influenza. Ha sido una mujer muy premiada, muy reconocida nacional e internacionalmente, premio Universidad Nacional, ha tenido premios por la UNESCO, ¿sí? En el 2012, y también en su área de biología que le gusta, en el 2008 fue premiada. Los dejo con ustedes a la doctora López, precisamente conociendo la biología de este virus, pero también nos va a llevar de la mano a conocer los métodos de diagnóstico. Muchísimas gracias, doctora López, los dejo con ella. Y como bien mencionan, en esta ocasión quisiera hablar un poco acerca del personaje de la época, del SARS-CoV-2, pero principalmente mencionar acerca de lo que sabemos de su biología, lo que nos da fundamentos para los métodos diagnósticos, pero además para los métodos terapéuticos y para los métodos de prevención, quizás en algún momento. Para empezar, me gustaría aclarar esta terminología en la que vivimos confundidos todos en todas partes. ¿Cuál es la diferencia entre SARS-CoV-2 y COVID-19? SARS-CoV-2 es el nombre que tiene el virus que le puso el instituto que se dedica a nombrar los virus, y COVID-19 es la enfermedad que causa este virus. Es un poco el similar hacia lo que es el virus que causa la inmunodeficiencia adquirida, que causa SIDA, y el virus es el VIH. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué estamos haciendo a lo largo de todos estos años, de todos estos meses que le hemos pasado tratando de estudiar y tratando de controlar la infección con este virus? Hay ya mucho más de 41 sistemas diagnósticos que nos permiten de manera rápida y eficiente diagnosticar la presencia del virus. Hay más de 23 tratamientos antivirales que se están probando. Desafortunadamente, como mencionamos, este es un virus nuevo para la humanidad y no tenemos un tratamiento a la medida, pero se están probando otros tratamientos que ya han sido aprobados para otros virus, a ver si alguno de estos puede controlar o disminuir la infección por este virus. Y además hay toda una batalla campal por la obtención de la vacuna. Hay 5 o 6 vacunas que ya se encuentran en fases clínicas, pero hay cientos de prototipos de vacunas que se encuentran en distintas fases clínicas o anteriores a la fase 3. Esto en 8 meses. Esto sigo insistiendo en que es un avance del conocimiento poco visto, y ha sido muy favorecido por la gran colaboración que ha habido internacionalmente entre todos los investigadores y médicos que están trabajando con este problema, una comunicación inédita a mi manera de ver. Bueno, en base con todo esto que les he platicado, les puedo explicar cómo funcionan las pruebas diagnósticas, que es una cosa que oímos mañana, tarde y noche. ¿Por qué no se hacen más pruebas? ¿Cómo son las pruebas? Entonces, existen 2 tipos de pruebas básicamente. Las pruebas que llamamos moleculares, que se basan en el PCR, y ahorita se las explico, y las pruebas serológicas, que se basan en anticuerpos principalmente. Ahorita las vamos a explicar.
Las pruebas serológicas pueden detectar a través de anticuerpos la presencia de antígenos del virus y también se puede detectar por pruebas serológicas si tenemos anticuerpos en el organismo, ya hay anticuerpos contra algunas de las proteínas del virus. Por otro lado, las pruebas moleculares o las pruebas de RT-PCR nos permiten detectar el genoma del virus. Es por eso que decimos que las pruebas de PCR son el estándar de oro, porque encontrar en una muestra biológica el genoma viral nos habla de la presencia del virus sin lugar a dudas. La evolución natural de la infección con este y con muchos otros virus es que existe unos días en los que hay una muy alta viremia, una alta presencia del virus en las vías respiratorias, y esta es la detección del genoma viral. La línea azul que están viendo es como a lo largo de los días podemos detectar la presencia del genoma viral, y como respuesta a la presencia del virus, se empieza a generar una respuesta inmune que existe, que es de dos tipos. Hay inicialmente una respuesta rápida y transitoria, que es de anticuerpos que son del tipo IgM, que empiezan a aparecer más o menos al séptimo día, y hay posteriormente una respuesta de inmunoglobulinas tipo IgG, que son las inmunoglobulinas que ya son más estables y que se mantienen a lo largo del tiempo. Esto se los platico porque es importante ver el tiempo en el que aparece cada una de estas respuestas para entender por qué necesitamos cierto tipo de pruebas para cierto tipo de diagnóstico. La prueba, el estándar de oro del que hablábamos es el diagnóstico molecular por PCR, que consiste en tomar una muestra nasofaringea y orofaringea del sospechoso, del paciente. Ahora también ya se están tomando muestras de saliva. Esta muestra se lleva al laboratorio donde se inactiva y de aquí se extrae el genoma viral, y a través de pruebas de amplificación del genoma viral con sondas específicas, podemos amplificar pedacitos, digamos, del genoma viral y detectar la presencia, si existe el virus, o la ausencia, bueno, o la no presencia, digamos, la ausencia del virus en este tipo de pruebas a través de una señal de fluorescencia en un aparato que se llama una máquina de PCR en tiempo real. Esta es la prueba que les digo que es el estándar de oro. Se hace, este es un esquema del genoma viral, y ya ahora existen muchas regiones que se amplifican del virus. Estas son las regioncitas, estas dos que les marco aquí son las regioncitas que se amplifican en uno de los protocolos iniciales que se empezaron a usar, que es el protocolo Berlín, pero ahora ya existen otras regiones que se amplifican. Y es en base a estas amplificaciones que podemos determinar la presencia del virus. Como les digo, este es el estándar de oro, es una prueba altamente específica, muy sensible, podemos detectar desde 10 a 100 copias del genoma viral por mililitro. Sin embargo, las desventajas que tiene este método es que requiere de equipo sofisticado, tiene un precio alto, tiene un costo alto en los reactivos, y es un proceso relativamente lento. Hay otro tipo de pruebas que son la detección de proteínas virales, igual de muestras biológicas de exudados nasofaríngeos y quizás de saliva. Se están montando pruebas en las que a través de anticuerpos monoclonales purificados se busca ver si existe reacción entre estos anticuerpos que hay en el laboratorio y la presencia de antígenos de proteínas del virus en estas muestras. Estos ensayos son altamente específicos, tienen una sensibilidad no tan buena como el PCR, porque el PCR, una de las ventajas del PCR es que nos permite amplificar muchísimo el genoma viral. En este caso no se amplifica nada, su sensibilidad es mediana, sin embargo, tienen un menor costo, son más rápidas, y estas pruebas desafortunadamente apenas están en desarrollo y hay muy pocas compañías que les están produciendo, pero esta es una buena manera de detección del virus. Por otro lado, existen las pruebas serológicas que nos permiten detectar no al virus de manera directa, sino que identifican anticuerpos
que están presentes en la sangre de personas que ya pasaron por una infección. Les recuerdo que la presencia de IgM e IgG es posterior a la presencia del virus, al pico de la presencia del virus, y tiene un máximo que quizás ya es muy tardío para ser diagnóstico. Para diagnosticar el virus se requiere ver el genoma o las proteínas del virus. Existen pruebas serológicas rápidas que están muy de moda, ¿no? Que lo que detectan son anticuerpos anti-IgM en una gotita de suero del paciente con tiritas rápidas, que son como pruebas de embarazo rápidas y pueden decir a través de su reacción con IgM o IgG el estado de inmunidad, digamos, del paciente. El problema es que estas tiritas son poco sensibles, son muy poco específicas, se calcula que son 50% específicas, así que mejor nos echamos un volado, ¿no? En realidad no tienen ninguna buena especificidad y tienen muy, muy baja capacidad diagnóstica. El otro tipo de pruebas diagnósticas es la detección de anticuerpos en suero en la fase convaleciente, y esto principalmente se hace por un ensayo de ELISA, en el que un antígeno viral fijado a una superficie sólida se expone a anticuerpos presentes en el suero de pacientes, y si existe esta interacción se puede revelar a través de una segunda reacción con un anticuerpo que está marcado ya sea fluorescentemente o de manera enzimática y da una señal colorida. Estas pruebas dan una muy buena sensibilidad, tienen buena especificidad, sin embargo no son muy rápidas. Estas pruebas se las platico porque en realidad dicen cosas diferentes y es muy importante tenerlo muy claro. Las pruebas moleculares nos dicen si tengo el virus, o sea, puedo diagnosticar la presencia del virus en un paciente a través de pruebas moleculares. Las pruebas serológicas solo me van a decir si tuve al virus. Por eso insisto mucho, porque en muchos lados se pretende utilizar pruebas rápidas para hacer diagnóstico, y estas pruebas no son eficientes para ese tipo no hablan de la presencia del virus. Finalmente, solo para recordarles qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que mantener la calma en esta situación, por más que cueste trabajo. Tenemos que buscar fuentes de información muy serias. Estamos ante una pandemia de SARS-CoV-2 y ante una infodemia, una cantidad de mala información y de rumores que nos tienen trabajando noche y día totalmente tratando de invalidar todos los rumores y todos los falsos tratamientos que se les ocurre inventar. ¿Cómo nos podemos cuidar? Pues utilizando vacunas. En este momento no hay contra SARS-CoV-2 como tal, pero hay otras vacunas que mucha gente no está utilizando, especialmente comerciales, que ya viene pronto en octubre la temporada de influenza y es muy importante vacunarnos contra influenza en esta temporada, protegernos siguiendo las medidas de protección recomendadas, tapabocas, caretas si es posible, y de higiene, lavarnos frecuentemente las manos. Tener muchísimo cuidado con las falsas noticias, ¿no? O sea, tratar de consultar las mejores fuentes. De hecho, yo les recomiendo 2 páginas muy buenas. Está la página de la Organización Mundial de la Salud, que tiene toda una página de desmentir mitos y de información para el público. Y también la Sociedad Mexicana de Virología tiene una página en la que se están tratando de certificar los artículos y de hablar de todos estos mitos falsos y ciertos, tratándoles de dar su justa medida. Y finalmente no me queda nada más que darles muchas gracias por su invitación. Muchísimas gracias. Pasaríamos con la siguiente plática, que en este caso va a estar a cargo del doctor Samuel Ponce de León. En este caso, el doctor nos va a dar precisamente el punto de la pandemia en un tiempo real, que lo estamos viviendo todos, pero también el mirar al futuro. Doctor, por favor, lo dejo con ustedes. Muchas gracias por la amable presentación. Muchas gracias, licenciado Dionisio Mir, en general a toda la Fundación UNAM, por la oportunidad para platicar con ustedes
de algunos diversos aspectos de la epidemia en nuestro país fundamentalmente. Gracias por plantear esta visión tan horizontal en donde en esta serie de presentaciones se va a abarcar pues todo el conjunto de sistemas que tienen que ver con la epidemia, porque este no es un tema exclusivamente médico, no es un tema exclusivamente político, no lo es social, no lo es económico, es un tema que involucra todas las áreas. Todos los que estamos aquí, todos ustedes, todos nosotros, absolutamente todos tenemos que ver con la pandemia, para bien y para mal también, desde luego. En esta presentación voy a tratar de ubicarnos de dónde venimos en términos propiamente de la infección COVID-19, en dónde estamos ahorita y por qué estamos en estas circunstancias, y tener algún énfasis en lo que vamos a ver, lo que viene en el futuro y qué es lo que tenemos que hacer para abordarlo de una manera más adecuada. Así, moviéndonos en territorio desconocido, tenemos que reconocer primero que no tenemos ninguna inmunidad preexistente para esto. Hablaremos un poco más adelante de la posibilidad de inmunidad cruzada. Hay una elevada contagiosidad del virus que afortunadamente ha venido bajando en consecuencia de las medidas de salud pública que se han instrumentado. Una importante transmisión subclínica, y a esto me refiero a que pacientes que no tienen síntomas en ningún momento de su evolución, o pacientes que tienen síntomas que antes de que desarrollen los síntomas son capaces de contagiar a otras personas. La letalidad es alta y será alrededor del 1%, quizás al cabo del tiempo. Ahorita las cifras desde luego varían y tenemos una respuesta inmune que no la conocemos bien a bien. Llevamos 8 meses de conocer el virus, pero sí la mayoría de la gente desarrolla anticuerpos. Seguramente la mayoría son anticuerpos protectores y que van a durar por lo menos entre 12 y 24 meses. Tenemos además una respuesta inmune en otro brazo, que es la respuesta celular, de la que quizás haya oportunidad de hablar un poco. Lo cierto es que, ya se mencionó, no hay tratamientos efectivos y tampoco hay una vacuna cercana, por más que efectivamente el anuncio de hoy sea verdaderamente extraordinario, debo decir. Déjenme acudir a algunas gráficas para puntualizar algunas cosas que finalmente se quedan en el ambiente con una tinción de incertidumbre. En esta gráfica se muestra la evolución en los primeros meses de la epidemia en 4 países. En amarillo el Reino Unido, en azul Italia, España en gris y México en rojo. El objetivo, con la ventaja de haber visto cómo se desarrollaba la epidemia a la distancia, por lo menos con más de 2 meses de anticipación a que llegara a nuestro país, permitió establecer algunas medidas que buscaban, evidentemente no que no ocurriera la pandemia, porque esto es inevitable, como inevitable es un tsunami, sino que la curva fuera diferente a la que estábamos viendo que ocurría en España, Italia y el Reino Unido. Y finalmente, esto se logró estableciendo las medidas de confinamiento y las recomendaciones de prácticas higiénicas en los momentos correctos. Esta es una gráfica donde se comparan los casos en América Latina, en donde también destacamos el crecimiento diferencial entre Perú, Chile, México y Brasil. Y finalmente llegamos a lo que va a ser posiblemente en los próximos meses nuestra evolución, en donde, como ya señalaba antes, posiblemente llegaremos a tener o a contar aproximadamente 100,000 muertos, una cifra ciertamente muy elevada, ciertamente escalofriante y ciertamente además subregistrada, porque como todos los países hay un subregistro implícito a lo que hay como definición de caso y nos lleva a tener estas cifras, ya las señalábamos, para hoy en México prácticamente 500,000 de casos informados, seguramente el número real es muchísimo mayor, las defunciones por arriba de 50,000 y en la Ciudad de México, la Ciudad de México y el área conurbada de alguna manera por el número de habitantes, por la densidad de población, de alguna manera pesan de manera muy importante
en el escenario de la curva general del país. Así se han acumulado los casos hasta casi llegar al 500,000 y ustedes pueden ver cómo ciertamente la curva fue diferente. Era imposible no tener una curva que creciera. ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues necesariamente esperar a que la inmunidad colectiva, lo que llamamos inmunidad de rebaño, alcance un nivel que nos permite evitar la transmisión. Y esto sería una vez que alcancemos que el 60% de la población infectada e inmune. Esto se puede llevar hasta más de 2 años. En México requeriríamos de aproximadamente 80 millones de habitantes infectados. En el mundo mucho más de 3 billones, pero se calcula que en esta primera circulación del virus, el mundo ocasionará la infección en aproximadamente 3 billones de habitantes. Y de esta manera la transmisión va a recorrer el planeta en sus circunvalaciones sucesivas, globales y regionales durante este año y el próximo año seguramente. Seguramente se va a amortiguar en función de intervenciones globales y nacionales de salud pública, ya lo estamos viendo, de tener un factor de contagiosidad que era de más de 3, hoy andamos cerca de 1.2, en México 1.2, un poco más de 1.1. No hay tratamientos útiles, las vacunas están pendientes y tenemos suero convaleciente. Y hablaremos un poco de inmunidad cruzada, pero lo que estamos viendo hoy en otros países donde ya vivieron la epidemia en un acme es el crecimiento nuevamente, lo que se ve un poco en las gráficas globales que se muestran aquí, Asia, Europa, Norteamérica, Medio Oriente, América Latina y el Caribe y África. Y no queda claro en la gráfica si México lo colocan en América Latina y el Caribe o en Norteamérica, pero en cualquiera de los dos casos estamos teniendo realmente un altísimo número de pacientes infectados. En Europa, esta segunda escalada de casos se puede ver por lo menos claramente para España, discretamente para el Reino Unido, y lo podemos ver más claro en esta escala diferente, donde pueden ver cómo España nuevamente empieza a tener una escalada y seguramente tiene que ver con las fotografías que posiblemente hayan visto de los periódicos con las playas atestadas una vez que abrió el gobierno español el confinamiento, en donde evidentemente se incrementa nuevamente la transmisión. Y esto depende básicamente entonces del comportamiento de la población. Otro grupo de pacientes en donde queda más claro cómo viene aumentando esta nueva segunda ola de infecciones, Israel, Perú, Australia y Japón, mencionados como éxitos en función de que habían tenido contención de la epidemia prácticamente completa. Y esto nos da un indicador de cómo la infección la podemos detener momentáneamente, pero como en otras ocasiones he señalado, desde mi punto de vista es una especie de deuda que crea el virus con nosotros. El virus nos va a terminar infectando a la gran mayoría de los habitantes de la Tierra si no tenemos una vacuna. Difícilmente podremos escapar a esta posibilidad. Entonces, los que no infectemos hoy, los que no nos infectemos hoy, nos vamos a infectar mañana. Y esta es la manera en cómo finalmente se ha decidido administrar la pandemia en nuestro país, tratando de que los casos no ocurrieran abruptamente en los primeros meses de la epidemia. El pronóstico para el futuro a mediano plazo es lo que vemos en esta sucesión de gráficas, lo que demuestran o que es un modelo de cómo van a ocurrir las infecciones que lleven a pacientes a las unidades de terapia intensiva, es como va creciendo y bajando la demanda en unidades de cuidados intensivos, que evidentemente si lo llevamos a nivel poblacional, pues serán crecimientos en el número de pacientes infectados y de hospitalizaciones, y que este será uno de los indicadores para decidir si se abre o no se abre la circulación o disminuye el confinamiento, que es un poco lo que estamos viendo aquí con los semáforos y con lo que ocurre también en otros países. En general, el tamaño del problema lo podemos medir considerando que el mundo tiene 7.700 millones de habitantes y se van a infectar en esta primera circunvalación aproximadamente 3.000 millones. Si la mortalidad es del 1%, pues tendremos 30 millones de muertes en una economía global en recesión, situación realmente muy grave, y tendremos un futuro, desde luego, diferente a lo que habíamos contemplado en la Navidad del año pasado.
Y para mirar el futuro necesitamos planear intervenciones en prevención y tratamientos. Necesitamos tratamientos útiles. Hoy tenemos una variedad que no voy a puntualizar, pero ciertamente con una efectividad limitada. Y tenemos una serie de promesas a nivel de vacunas, en donde Rusia, China, la compañía Moderna, Astra Oxford, Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, MSD y los desarrollos nacionales nos van a ofrecer una serie de opciones que esperamos poder utilizar lo antes posible, pero tampoco supongamos que esto está a la vuelta de la esquina, porque si tenemos el protocolo y lo vamos a fabricar, tenemos que resolver una serie de situaciones complejas que difícilmente harán disponible la vacuna, por lo menos para nuestro país, antes del segundo semestre del próximo año. ¿Qué viene? Pues ojalá que pudiéramos tener alguna inmunidad cruzada. Una buena noticia es la memoria celular que hay por exposición previa con otros coronavirus. Todos nosotros hemos tenido la mayoría de infecciones por los otros coronavirus que ya describía la doctora Susana López. Estos coronavirus tienen una homología parcial con la secuencia del SARS-CoV-2 y circulan ampliamente. Y es posible que personas que hayan tenido una infección por los otros coronavirus en los últimos 24 meses tengan algún grado de inmunidad celular, incluso por más tiempo. El hecho es que estudios en sujetos no expuestos a SARS-CoV-2 tienen reactividad contra secuencias del virus mediada por linfocitos CD4 positivos, los cooperadores. ¿Cuáles son las implicaciones y qué correlación tienen esto para el riesgo o gravedad de la infección? Pues ciertamente no lo sabemos ahorita, pero abren una avenida que promete ser muy interesante, ojalá, porque ciertamente alcanzaríamos una inmunidad de rebaño antes de lo que tenemos o de lo que podríamos tener contemplado, y posiblemente modifique también el pronóstico sobre el número de infecciones necesarias para alcanzar esta inmunidad pues por nuestra especie. Así que mirar al futuro obligadamente nos lleva a la prevención. Y recordemos, y aquí voy a entrar a una discusión un poco más detallada en relación a un tema que yo creo que es fundamental. El virus es una partícula que está quieta, no se mueve, no hay... perdón, se me olvidó apagar esto. El virus no se mueve, el virus está quieto en donde cae y de ahí no se transmite en ningún otro lado. Viaja, se contagia a través de las gotas de secreciones respiratorias. Para evitar la transmisión, la distancia, la etiqueta, la higiene, la ventilación y los cubrebocas. Y hay un dilema que todavía el día de hoy, entiendo, a nivel del secretario López-Gatell, continúa resistiéndose a asumir que esto tendría que ser una utilización universal y yo diría que obligatoria, no necesariamente sancionable, pero sí obligatoria. Hay una evidencia científica real y el sentido común nos lleva a esto. Tenemos hoy una nueva demostración de que efectivamente el sentido común es uno de los menos comunes de nuestros sentidos. Porque la biología viral, la fisiopatogenia, la mecánica de las gotas y de las microgotas, el expulsar y el aspirar el aire, ambientes particulares, todo implican riesgos y beneficios y nos lleva a plantearnos que los cubrebocas son absolutamente necesarios. La respiración permite la oxigenación de nuestro cuerpo. Respiramos en promedio 15 veces por minuto, que son 900 respiraciones en una hora, 21.600 por día y 2.600.000 en 100 días. Una respiración en promedio inhala medio litro de aire. 7.5 litros en un minuto, 450 litros en una hora y 10.800 litros por día. Nuevamente cuantifico esto para tener una idea de la cantidad de aire que metemos y sacamos. Y este aire, el viaje en un elevador dura 4 minutos, son 30 litros de aire. Un viaje en metro son 20 minutos, 150 litros de aire. En autobús, hasta 900 litros de aire o más.
Y este es el tamaño de las partículas del virus. Este es una microscopía electrónica de un cabello humano. Y vean ustedes ese pequeñísimo punto que trata de detallarse con la flecha blanca. Esa es una reconstrucción de cómo podría ser el tamaño del virus. Y vean ustedes esta situación que todos vivimos cuando hace frío, en donde expulsamos el aire y lo que salen son estas denominadas gotículas minúsculas, gotitas de menos de 5 micras, de 1 micra, muy pequeñas, que vemos a manera de lo que se denomina el vaho, y que en esencia son gotas de muy diverso tamaño que conforman aerosoles y que pueden llevar la infección de un individuo a otro. Hay toda una discusión del tamaño de las gotas, pero desde luego hay muchísimos tamaños que van desde 1 micra hasta más de 50 micras, y esto forma nubes en donde hay múltiples partículas virales. No conocemos exactamente cuál es el inóculo mínimo para la infección. Se calcula que podrían ser 1000 partículas virales, pero estas fácilmente pueden estar viajando en unas pocas gotas respiratorias. Y los microgotas en aerosoles flotan en el aire ambiente, particularmente en algunas circunstancias, y de esta manera esto tiene que ver con el volumen que respiramos. Esta es una secuencia de fotografías tomadas a muy rápida velocidad para ver cómo se van dispersando estas gotas en muy poco tiempo, como alcanza rápidamente casi el metro, y eso sigue esparciendo y puede llegar hasta 12, 14 metros y permanecer suspendidas durante muchas horas en el aire ambiente. Y los cubrebocas evitan esto. Evitan que la gente que esté infectada y que no tiene síntomas expulsen partículas infectantes y que los que no están infectados aspiren partículas infectantes. Son prácticos, baratos, reutilizables, son efectivos para evitar que un infectado contagie o que alguien se infecte. Son seguros, no tienen efectos adversos, no hay toxicidad asociada y por ende esta es una obligación bioética recomendar su uso y tendría que ser una obligación del Estado normar su utilización obligatoria. El doctor Molina demostró de manera muy elegante en sus análisis cómo el uso de cubrebocas se asocia a un menor riesgo de infección. Y en fin, tenemos este panorama en donde una sucesión de epidemias a manera de olas van a estar acudiendo a todas las regiones del mundo por los próximos 12 a 18 meses y vamos a tener que estar ajustando nuestras actividades a esta situación epidemiológica dependiendo de la capacidad hospitalaria. Si los hospitales se saturan, tenemos que detener nuestras actividades comerciales. Nuestro futuro está asociado indefinidamente al SARS-CoV-2 y nuestra mejor esperanza es tener una vacuna en el horizonte. La manera en que se ha gestionado la pandemia yo la encuentro ciertamente eficiente, salvo algunos problemas como los que ya señalamos, pero tenemos que asumir que en una historia como esta el desastre es inevitable. No tenemos posibilidad de tener ningún final feliz. El objetivo es tratar de minimizar riesgos y consecuencias, eventualmente mejorar el sistema, mantener la suficiencia hospitalaria y de atención para ventilación mecánica, para que todos aquellos que tienen una complicación grave puedan acceder a la posibilidad de recuperarse. En esencia, comunicación, vigilancia, salud pública y atención médica y preparación estratégica para lo próximo que veremos, que como ya plantearon en función de las circunstancias que estamos viviendo a nivel global, tendremos cada vez más este tipo de complicaciones. Yo creo que debemos recoger lo valioso de estos instrumentos que se están diseñando para colocarnos, como se dice coloquialmente, por delante de la curva y podamos incidir de manera cada vez más seria en su aplanamiento. El doctor Ponce de León también nos menciona cuáles son los retos del COVID y cuál es este pronóstico terrible de que si las cifras siguen como están, el número de muertos llegará a 100,000 probablemente a finales del año. Esto plantea desafíos formidables. No quisiéramos que la solución de la inmunidad de rebaño fuera la que se nos enfrentara, la que se nos impusiera, con el número de muertos que en lo local y en el mundo tendrían que sufrir esta enfermedad para que se lograra abatir a través de este procedimiento o a través de esta consecuencia
el virus que estamos enfrentando. Hay muchas variantes. Aquí se ha dicho que algunos de los elementos de los coronavirus pueden ser sensibles a otras vacunas que ya están vigentes, y yo creo que tenemos que llevarnos toda la recomendación de que vacunarse contra la influenza no solamente es una medida de salud pública, sino es una medida que permite protegernos en alguna medida contra este virus, pero que además asegura que si tuviéramos alguna complicación de salud posterior, no sería por influenza, y entonces se podría focalizar mucho mejor el tratamiento, pensando ya de manera más clara, de manera más asertiva, que estamos enfrentando este virus, ya porque hemos descartado el otro que se le parece tanto, el virus de la influenza. Yo quiero subrayar, para cerrar, pues la relevancia, lo gigantesco que es la UNAM en su capacidad de investigación, en su capacidad de generación de análisis, en su capacidad de profundidad en la investigación y en el estudio. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra universidad y tenemos que reconocer en ustedes un ejemplo de que la universidad siempre está viva y siempre está actuando. Nosotros concebimos este proyecto de los foros considerando también, y fue una implicación una consecuencia que derivamos de los primeros foros, que no se conocía con profundidad lo que hace la universidad. Y yo creo que a través de estos foros podemos apreciar mejor, conocer mejor y agradecer sobre todo lo que la universidad hace por nuestro país. De manera que esta es una vía también para hacer este reconocimiento y para extender nuestra gratitud a nuestra máxima casa de estudios. Al igual que en la ocasión anterior, quiero acreditar que nosotros usamos también un cubrebocas de Fundación UNAM. Gracias a ustedes, gracias a María Elena, gracias a los que participaron en este evento, gracias a todos a quienes asisten, porque es a ellos a quienes principalmente están dirigidos, y gracias a todas las autoridades universitarias, a Radio UNAM y a Pedro UNAM, que nos prestan su apoyo para difundir estos eventos. Gracias a todos y buenas noches.